a todas aquellas que se fueron incorporando posteriormente en distintos tiempos. Buenos días para todos. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos para compartir con ustedes. Y esto que anticipábamos el domingo último, ¿no? Que aguardábamos la confirmación o no del pago de la cláusula gatillo que se había omitido por parte del primer mandatario provincial en el anuncio del cronograma de pago de sueldos del mes de julio, que es sueldo con el que corresponde, decimos, el pago de la cláusula gatillo para corregir el desfasaje por inflación del segundo trimestre de este año. Finalmente, en el transcurso de esta última semana, a mitad de semana, desde los funcionarios del Poder Ejecutivo han confirmado que no van a pagar la cláusula gatillo a los trabajadores de la educación, incomprensiblemente decimos, porque la verdad es lo único que ha venido aplicando el gobierno provincial desde que asumió su gestión en materia salarial, con la ausencia absoluta de una política de recomposición salarial que venimos reclamando que podamos determinarla en el marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que está establecida por ley, es el ámbito paritario natural que tenemos los trabajadores de la educación, incorporado, digo, en la ley del Estatuto del Docente, de rango constitucional de paso. Comisión de Política Salarial que el actual gobierno nunca ha convocado, jamás la ha constituido, pese a los reclamos insistentes de ATECH y de todos los gremios docentes. Esta situación ha llevado a que de manera conjunta los gremios docentes de la provincia del Chaco el día jueves anunciáramos en conferencia de prensa los pasos a seguir de cara a la fecha fijada para el reinicio de clases después del receso de invierno, que es mañana lunes 4 de agosto. Voy a compartir con ustedes el documento que dábamos a conocer en esta conferencia de prensa de manera conjunta con prácticamente todos los gremios docentes de la provincia del Chaco. El arco gremial docente convoca al no reinicio de clases el día lunes por falta de pago de la cláusula gatillo y la reducción salarial que implica. Las entidades gremiales docentes de la provincia del Chaco en su conjunto anuncian en conferencia de prensa en la mañana de este jueves y frente a la confirmación del gobierno del incumplimiento de pago de la cláusula gatillo con los sueldos de julio, las medidas tomadas por las distintas organizaciones del sector frente a la fecha fijada para el reinicio de clases luego del receso de invierno, consistente en primer lugar en un paro de 24 horas en todo el territorio provincial sin asistencia a los lugares de trabajo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Los gremios denunciamos la compleja situación socioeconómica de la docencia chaqueña, que de por sí, desde la asunción de la actual gestión de gobierno de la provincia, no ha tenido un solo peso de incremento de sueldos, circunscribiéndose exclusivamente al pago de la cláusula gatillo, herramienta valiosa, por cierto, pero que tiene por objetivo corregir los desfasajes por inflación de manera trimestral y sobre el acumulado, direccionada al valor del punto en blanco y abarcando a todos, incluidos nuestros colegas jubilados, pero que claramente desde las entidades gremiales del sector se viene reclamando insistentemente al gobierno desde el inicio de su gestión convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para establecer la política de recomposición salarial que lleve a incrementar los salarios caídos por encima de la inflación, como hemos tenido en los 3 años previos al año 2024, subrayando siempre que el reclamo no se agota en la cláusula gatillo. No solo que nunca ha convocado a la comisión citada para discutir la pauta, sino que ahora asegura que no pagará la cláusula gatillo, representando ello un verdadero retroceso en la política salarial para el sector docente, iniciando un camino de reducción
de los magros sueldos, con un 6 y pico % por debajo de la inflación, con los haberes de este mes de julio. El gobierno es quien menos puede desconocer la crítica situación salarial docente, en su gran mayoría con los sueldos comprometidos de antemano en el Banco del Chaco, con anticipos de los mismos, con préstamos y todos para comer. Claramente los gremios advertimos que de no revertirse esta decisión unilateral del gobierno de incumplir con el pago de la cláusula gatillo a los docentes, el conflicto se agravará a diario por responsabilidad única y exclusiva del mismo, subrayando que decididamente deben establecerse las prioridades por atender y que tienen que ver nada más ni nada menos que con las necesidades básicas de la gente, las que tienen estrecha relación con los salarios. Rechazamos que el brutal ajuste implantado por la política anarcoliberal salvaje trazada por el poder central y seguida por la provincia debamos pagarla los mismos de siempre, los trabajadores, los jubilados, sin un solo reclamo de las autoridades chaqueñas para que se destine al Chaco lo que le corresponde, que no son fondos que representen los intereses o derechos de los gobernantes, sino del pueblo en su conjunto. Nos han quitado el incentivo docente, la conectividad, los planes socioeducativos que venían con fondos nacionales y con el silencio complaciente de la provincia. En la jurisdicción nos ajustan con la falta de incrementos salariales desde que asumieron y ahora pretenden no pagar la cláusula gatillo. Reclamen a Nación todo lo que nos corresponde como chaqueños, como hacen las otras provincias, ejemplo Córdoba, que acaba de aumentar las jubilaciones a su sector pasivo, nada más ni nada menos que con los fondos que judicialmente obligó a Nación a enviar a dicha provincia por la retención indebida que desde ANSES generaban para esa provincia. ¿Cuál es el reclamo del Chaco por los fondos de ANSES que Nación debe legalmente enviar a nuestra provincia? ¿Cuáles son los reclamos? Los gremios docentes de la provincia del Chaco anticipamos que de manera permanente iremos anunciando cada uno de los pasos a cumplirse en el plan de lucha que comienza con la medida de fuerza de mañana lunes 4 de agosto, marcando el no reinicio normal de clases en el Chaco hasta que el gobierno se digne a cumplir con el pago de la cláusula gatillo, como a convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para determinar la política de recomposición salarial adeudada a la docencia desde la misma asunción del actual gobierno de la provincia del Chaco. Esto anunciábamos el día jueves en esta conferencia de prensa. Luego determinamos, al término de la misma, en la reunión conjunta con todos los gremios, la convocatoria en el marco del paro de actividades para mañana lunes en todo el ámbito provincial y en los distintos niveles y modalidades, una convocatoria para las 19 horas de manera simultánea a una concentración a todos nuestros compañeros docentes, activos y jubilados, a cada una de las plazas centrales de cada una de las distintas localidades de la provincia del Chaco, donde vamos a visibilizar para con la sociedad chaqueña los reclamos de los trabajadores de la educación ante el incumplimiento del gobierno de su compromiso del pago de la cláusula gatillo, que era lo único con lo que venía cumpliendo para con el sector de los trabajadores de la educación y negándose sistemáticamente a convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para establecer la otra pata fundamental que está ausente desde que asumió la actual gestión de gobierno para la pauta salarial, que tiene que ver con la de la recomposición salarial para lograr incrementos por encima de la inflación, como sí tuvimos en los 3 años previos a la asunción de la actual gestión de gobierno. Recordemos, porque parece ser que algunos sufren de amnesia, escuchar algunos legisladores del oficialismo tratar de kirchneristas a todos los docentes de la provincia, de kirchneristas, de hipócritas. La verdad que si algo puede
asombrarnos todavía, y tenemos que decir que decididamente son expresiones que no las esperamos nunca, tan luego de legisladores que no son nuevitos en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, las expresiones que hemos escuchado de la propia ministra de Educación, faltando a la verdad respecto de, además de amenazar con descuento por día de paro, pues según dice la ministra de Educación, que en la Constitución, en la única Constitución que debe conocer ella, que no es la que rige ni en el país ni en la provincia, que a día no trabajado, día no pagado. ¿Conocerán la Constitución en serio de nuestra nación, de nuestra provincia? ¿Conocerán el artículo 14 bis de la Constitución? Y la verdad que podemos los gremios no resultarles simpáticos a los gobernantes de turno. Lo que no pueden desconocer es los derechos que tenemos como trabajadores y el porqué de la vigencia plena de las organizaciones sindicales, le guste o no le guste y justamente para llevar adelante la lucha organizada como hicimos año a año en todos los gobiernos que se sucedieron en esta provincia y que eran inclusive de otros signos políticos distintos al oficialismo actual y que eran acompañadas todas esas luchas por quienes hoy gobiernan en la provincia del Chaco, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de la cláusula gatillo. ¿Quién puede desconocer que el actual gobernador de nuestra provincia fue autor inclusive de un proyecto de ley, o por lo menos lo anunció en su campaña electoral, que él quería que la cláusula gatillo se estableciera por ley, que fuera además de carácter mensual, digamos? Bueno, con expresiones que la verdad no se condicen con un accionar coherente en todo caso, y estas expresiones, digamos, direccionadas a atacar a los dirigentes gremiales, tratando a todos de vagos haraganes y no, señores, la verdad que acá cabe el viejo dicho popular de que el ladrón cree que todos son de su condición. Nosotros, como organización sindical, trabajamos a diario, todos los días del año, con todas las acciones y creo que trabajamos mucho más que algunos diputados. Tanto es así que como gremio tenemos más leyes que surgieron en base a proyectos de autoría de ATECH que en base a muchos de los diputados que pasaron siendo legisladores durante muchos años en la legislatura. Por ejemplo, debo decir, las leyes de estabilidad laboral desde la época de la Ley Federal de Educación. Las leyes actuales de estabilidad laboral son de autoría de ATECH y que las terminaron votando cuando eran diputados, quienes hoy son autoridades de nuestro poder ejecutivo. ¿De qué están hablando? ¿De qué nos hablan cuando tratan de agredir a en vez de ocuparse de gestionar en serio para resolver los reclamos como corresponde y para cumplir los compromisos que asumían en campaña? Además, somos autores desde ATECH, por ejemplo, del proyecto de ley que tomó la bancada de la Unión Cívica Radical en el año 2020 con la firma del actual gobernador, cuando era diputado, del proyecto 532 de autoría de ATECH, para la ley de estabilidad laboral para el nivel terciario. Por ejemplo, hay que ir a buscar nomás en la página de la Cámara de Diputados para corroborar lo que estamos diciendo. Somos autores desde ATECH del proyecto de ley que lo tomó la bancada de la Unión Cívica Radical con la firma también de quien hoy es gobernador de la provincia cuando era diputado,
que lleva el número de proyecto de ley 2804 del año 2022, y que es el proyecto de ATECH que venía de arrastre en la Cámara de Diputados y con nuestra insistencia para que se trate, se sancione para la corrección del cálculo del haber jubilatorio del segundo cargo docente, para que dejen de quedarse los gobiernos a su turno con los dineros aportados por nuestros colegas para ese segundo cargo docente. Todos saben de qué estamos hablando. Bueno, ese proyecto de ley también lo tomó la Unión Cívica Radical y es de autoría de nuestra entidad, y con la firma del diputado Esdero entonces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que los gremios son todos vagos, no son de... La verdad que no pretendemos nosotros resultarles simpáticos a ningún gobernante, no lo somos de hecho, ¿no? Con todos hemos librado 1000 batallas por nuestros derechos. Somos autores del pago de la bonificación por título docente desde el año 2016 para los colegas activos y para los colegas jubilados, donde se representó, decimos, un acto de estricta justicia. Éramos prácticamente el único sector que no teníamos el pago de la bonificación por título docente. Somos autores desde ATECH del rango constitucional de nuestra ley del Estatuto del Docente, con un proyecto propio en el mismo seno de la Convención Constituyente que fue en la ciudad de Las Breñas en el año 1994, Estatuto del Docente que tiene plena vigencia, donde se establecen las obligaciones y los derechos de los trabajadores de la educación de la provincia de Chaco. Somos la única provincia que tiene su Estatuto del Docente con rango constitucional. Somos autores de gran parte del proyecto que originalmente lo determinó el entonces diputado del Frente Grande Daniel San Cristóbal allá por el año 2009, para que el INSEP se terminara, digamos, con esa disyuntiva de que el INSEP se iba a la nación o se quedaba en la provincia. Bueno, nosotros somos autores, como ATECH en particular y de manera conjunta con otros gremios estatales, de incorporar en esa enmienda constitucional del artículo 75 en 2009 todos nuestros derechos previsionales chaqueños de manera específica dentro de la Constitución provincial, justamente para darle un blindaje a nuestros derechos previsionales y terminar con esos intentos de armonización de nuestros derechos con los derechos nacionales, para que terminemos todos cobrando la mínima vergonzosa y la apaleada a los jubilados que lleva adelante este gobierno. Digo, me parece que es importante por eso refrescar la memoria, ¿no? Porque parece ser que algunos sufren de amnesia. Bueno, nosotros no, felizmente, y tenemos autoridad para plantear lo que planteamos, porque todo es corroborable en la misma Cámara de Diputados, a donde los que cobraban sueldo de diputados y cobran sueldo de diputados siendo actualmente legisladores, la verdad que no sé si tienen tanto para mostrar a la sociedad de cuánto trabajo es lo que llevaron adelante. No somos los dirigentes gremiales los que tenemos pymes familiares en el Estado, gente de la familia acomodada, ni amigos, ni parientes, ni nada que se parezca. Tan aceitado está el mecanismo de los acomodos, evidentemente, en las gestiones políticas, que algún diputado termina su gestión ahora en el mes de diciembre y quien va a asumir como diputada en su lugar es su esposa, su pariente, Bueno, nosotros no somos los gremialistas, señores. Sería importante y son los que atacan a los trabajadores, los que trataron de cucas o de kirchneristas a todos los docentes de la provincia, por reclamar al gobierno que cumpla con su compromiso del pago de la cláusula gatillo. La verdad que es inentendible. Después tenemos que decir algunas otras cosas, ¿no? Escuchar al propio gobernador de nuestra provincia decir, no, con los gremios no se puede discutir porque no se puede construir nada. Haga la prueba, gobernador, convóquenos. Y va a ver usted que tenemos mucho para aportar. Y nada más ni nada menos
que para la mejora de la calidad educativa, esto que usted dice que los gremios no nos importa la calidad educativa, nos importa y mucho. Y fíjese la contradicción de qué lado está. Usted tiene una ministra de Educación como la actual, que fue parte de la destrucción del sistema educativo en la provincia del Chaco, atado a la Ley Federal de Educación en la época de los 90. Pero por favor, ni que nacieran todos de un repollo, no. O no recuerdan, capaz que algunos eran muy jovencitos todavía. Pero nosotros ya estábamos en la calle peleando contra esa famosa ley federal del menemismo en la época de los 90, que vino a destruir nuestro sistema educativo. ¿Con qué? Con el vaciamiento de contenidos, y particularmente en la escuela secundaria. Vaciamiento de contenidos que nos ha llevado a nosotros como ATECH, y pueden corroborar en las copias taquigráficas en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, en todo el periodo del año 96 y del año 97, fueron muchas jornadas legislativas donde nosotros en persona estuvimos. ¿Y sabe para qué? Para que en la ley que era el correlato provincial de esa ley federal, la ley 4449, recordarán seguramente los dirigentes políticos más viejos de lo que estamos hablando, pero deberían también los más nuevos conocer, porque si no conocemos la historia, evidentemente se repite, y vaya si se está repitiendo. ¿Y saben qué planteábamos ante ese vaciamiento de contenidos desde la ATECH? Y se lo venimos planteando a todos los gobiernos a su turno. Lamentablemente, de la actual gestión no tenemos con quién hablar. No tengan miedo de hablar. Sentémonos en una misma mesa y les vamos a demostrar cuántas alternativas tenemos los trabajadores organizados a través de las entidades gremiales, que trabajamos seriamente en pos de nuestro sistema educativo, en pos de los derechos de los trabajadores de la educación, de los nuestros propios como docentes. Pero ¿saben qué planteábamos ante ese vaciamiento de contenidos? La necesidad de que nuestra ley de educación provincial, para resguardar eso que venía arrasando con todos, que el tronco de materias de formación general fuera no inferior al 80%. El tronco común de materias de formación general, en la carga horaria, digo, que no quedó en la ley. No quedó en la ley porque teníamos entonces a quienes estaban alineados con el poder central, que era la política del menemismo liberal, salvaje, que destruyó, o fue el inicio, claramente con esa ley federal que había fracasado en el mundo y que la trajeron enlatada a nuestra provincia, nuestro sistema educativo. ¿Y por qué planteábamos esto? Porque ese vaciamiento de contenidos implicaba la desaparición prácticamente de la carga horaria de materias de formación general. Y una de las materias de formación general que han podado hasta más no poder fue la historia, señores. La historia, y los pueblos que no conocen su historia, claramente que están condenados a repetirlas. Miren lo que estamos viviendo hoy. Lo que vivimos ya en la época del macrismo, entre 2015 y 2019, lo que hoy estamos viviendo elevado a la enésima potencia con el aplastamiento y el ataque a los derechos de todo el pueblo trabajador, con esto de la motosierra direccionada por el poder central y que tiene su réplica en la provincia, sin ninguna duda. Escuchábamos al gobernador decir: mi única alianza es con los docentes, no con los gremios y todo lo que escuchamos. Y la verdad, gobernador, que lo que se refleja hoy en la provincia del Chaco es que la única alianza que tiene usted al día de hoy y sobre el tapete es con el gobierno nacional, no ni con los docentes, ni con los trabajadores de los otros sectores, no. Y nosotros lo hemos dicho y lo decimos de manera respetuosa para con la investidura de nuestro gobernador, que es usted,
Lo dijimos desde el primer momento, reclame ante el gobierno nacional lo que nos corresponde a los chaqueños, reclame el fondo de incentivo docente que nos quitaron desde que asumió la presidencia el presidente Milei, reclamen la conectividad, reclamen los fondos de los planes socioeducativos que repercutían en el bien para los chicos, para los alumnos. Reclamen los fondos de ANSES. ¿Nos pueden contar a los chaqueños qué pasa con el tema de los fondos de ANSES que le corresponden a la provincia del Chaco y que nadie reclama y que desde que asumió el presidente Milei no los mandan a nuestra provincia? Vimos estas semanas anteriores que el gobierno de la provincia de Córdoba obtuvo un fallo positivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una situación similar para que Nación cumpla con la obligación de mandarle los fondos de ANSES a esa provincia, que hoy le permitió a la provincia de Córdoba aumentarles las jubilaciones a sus jubilados, implementar otras medidas, y nosotros no sabemos, como chaqueños, qué pasa con los fondos de ANSES que le corresponden a nuestra provincia. Escuchamos por ahí decir, no, nosotros judicialmente no vamos a hacer el reclamo porque vamos a negociar. ¿Alguien conoce cuál es la negociación? Pero nosotros reclamamos claramente porque no son los derechos y los intereses de nuestras autoridades gubernamentales de manera exclusiva, no, son los intereses de todos los chaqueños. Si esto molesta, y nosotros lo lamentamos mucho, pero lo vamos a seguir haciendo, ¿qué nos van a decir? Que somos cucas, que somos no sé qué, como expresó algún legislador, que es justamente el que va a terminar el mandato y va a asumir su esposa. Todo queda en familia, parece, ¿no? Bueno, tenemos que decir que decididamente es una situación muy crítica. Lamentamos nosotros que no tengamos con quien hablar. Aparte de esto tenemos que decir, el día jueves, cuando hicimos la conferencia de prensa con los demás gremios y prácticamente todos del sector docente, recibimos la visita, al término de la misma, la visita espontánea de numerosos proveedores del Estado, que son los que proveen los comedores escolares para la comida de nuestros chicos en las escuelas. Fueron a noticiarnos a los gremios docentes que estábamos anunciando la medida de fuerza de mañana por el no pago de la cláusula gatillo, fueron a noticiarnos que los proveedores de los comedores escolares no van a brindar el servicio de comedor a partir de esta semana con la reanudación de las clases en el sistema educativo en la provincia después del receso, porque el gobierno no le paga el servicio desde 2024 en adelante, y algunos aseveraban que hay deuda desde 2023 a la fecha. Y estamos hablando de la comida para los chicos. La verdad que es, bueno, como verán, se hace y se torna muy difícil no poder sentarnos en una misma mesa con las autoridades de gobierno que por ley tienen el deber de convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para tratar todo lo que tiene que ver con el tema salarial y también con las condiciones de trabajo. Y acá tenemos una lucecita de alerta respecto de las condiciones de trabajo, además, porque tenemos la consulta permanente de nuestros colegas que están abarcados por las leyes de estabilidad laboral, particularmente por la ley 3895 de nivel secundario, de manera específica, por esta suspensión que se ha hecho. No sabemos hasta cuándo, porque pese a que hemos planteado formalmente desde ATECH el 18 de julio a la ministra de Educación la necesidad de la reanudación de las mesas técnicas, precisamente para que se pueda avanzar y concretar con el proceso del acceso a la titularidad de todos nuestros colegas abarcados por la ley 3895, así como se ha concretado el tema de la ley
la aplicación de la ley 3896. Hasta el día de hoy no tenemos novedades. Y tenemos que decir, bueno, esto que señalaba de alguna manera hace un momento, la verdad que pareciera que acá muchos perdieron la memoria, ¿no? Esto de que a nosotros, a los gremios no les interesa trabajar por la calidad educativa y todo, no señor, no se confunda. Nosotros aportamos y mucho para la mejora de la calidad educativa en nuestra provincia, que a su turno los distintos gobiernos intenten no escuchar, miren para el costado, es otra historia, como están haciendo ustedes al día de hoy. Y por otra parte decir que aquel vaciamiento que produjo la Ley Federal de Educación fue cumplido a pie juntillas en nuestra provincia por dirigentes que actualmente son autoridades. Por ejemplo, la ministra de Educación fue responsable del equipo educativo, junto al equipo educativo de aquella época, donde cumplieron a rajatabla con la aplicación de la Ley Federal de Educación, que generó ese vaciamiento de contenidos, que generó gran destrucción de nuestro sistema educativo, y que hoy se asombran. Digo, no, nadie nació de un repollo, ¿no? Pero es importante saber esto. Y hoy se asombran porque la calidad educativa y son los... No, me parece importante refrescar memorias porque, bueno, escuchábamos también expresiones lamentables de algún legislador decir, antes le comieron la lengua a los ratones. No. A nosotros ningún ratón nos comió la lengua, se ve que estaba ocupado comiéndoles la memoria a ustedes. La verdad que es increíble el nivel de expresión y de discusión de quienes representan al pueblo. Lo que tenemos claro a hoy, y es lo que nos manifiestan nuestros propios colegas docentes con esta enorme preocupación por la falta de cobro de la cláusula gatillo, por la falta de una política de recomposición salarial que nos lleve a incrementar nuestros sueldos por encima de la inflación, como si tuvimos en los años anteriores, sin que nadie nos regale nada. Recordemos que la cláusula gatillo es una herramienta que supimos conseguirla los trabajadores de la educación a través de ATECH y de todo el frente gremial de manera organizada y en el marco de la ley, cubriendo las espaldas de nuestros compañeros docentes que participan y participaron de cada una de las medidas orgánicas que se toman, reitero, en el marco de la ley, justamente para la protección de ese derecho de nuestros compañeros docentes para reclamar. Nadie puede no ver que tenemos una política anarcoliberal salvaje que destruye todo. Hay que terminar yendo a la justicia para que, como pasó ahora con todos los decretos esto de necesidad y urgencia, entre comillas, del presidente Milei, atacando el derecho de huelga, atacando a todos todos son malos, salvo ellos, los únicos buenos, y sin embargo nos están quitando los derechos a más no poder de todos los que... como vienen haciendo con esta política de empobrecimiento para todos, a pesar de que sus compromisos eran apuntar sus motosierras a la casta política, ¿no? Bueno, la casta política terminamos siendo los jubilados, los docentes, por ahí empezaron a los docentes quitándonos todo lo que tenía que ver con los fondos nacionales, incentivo, conectividad, todo lo demás. A los jubilados aplastándoles la jubilación a más no poder, y como si poco fuera eso, la política de reprimenda, de represión brutal todos los miércoles a los jubilados, gobernando para los ricos, claramente, y es una política que se replica en nuestra provincia, alineado nuestro gobierno absolutamente con el gobierno nacional. Lo hemos dicho siempre, defiendan los intereses de todos los chaqueños y ahí nos van a tener a los trabajadores, a todos los sectores reclamando junto con ustedes lo que nos corresponde a los chaqueños. Ahora, si
la alianza es de ustedes con la política nacional y a espaldas de los intereses de los chaqueños, claramente que lo que hacen es asegurar un escenario de conflicto, no solamente para el sector docente, como en este caso por el incumplimiento de la cláusula gatillo y la falta de convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para todo esto que señalaba antes, y decididamente la situación de conflicto la generan ustedes con la política que se lleva adelante. Tenemos que ratificar que mañana, en el marco del paro del no inicio de clases de manera normal, luego del receso de invierno, convocado por todos los gremios docentes de la provincia, a partir de las 19 horas, invitamos a todos nuestros colegas activos y jubilados a concentrarnos en las plazas centrales de cada una de las localidades de la provincia para reclamar a nuestras autoridades de gobierno que cumplan con su compromiso asumido del pago de la cláusula gatillo y convoquen, como les manda la ley, aunque no les guste, a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Que convoquen sin temores. Se va de Acción Chaqueña, después lo sucedió el doctor Rosas, prácticamente por una década, fue de un ajuste brutal con los famosos pactos fiscales, con la aplicación directamente de la política nacional en la provincia, con la reducción de los salarios, con la aplicación de emergencias previsional traducida en descuentos para los estatales, mal llamados aportes extraordinarios, solidarios, digamos, para resolver el tema de la situación previsional del déficit previsional, que nunca nadie lo resolvió de paso, pero emergencias que nacieron por 6 meses y las hicieron durar 10 años, a lo que le sumaron, como fue en el gobierno del doctor Rosas, el congelamiento de la bonificación por antigüedad, en el marco de esos pactos fiscales que firmaban con Cavallo y Menem, y lo que nos significó a los docentes chaqueños la pérdida del importe de 10 sueldos. Solamente con esas 2 emergencias, ni qué hablar de falta de cláusula gatillo, ni de recomposición salarial. Bueno, esa era la situación que teníamos, a lo que le sumaron los famosos bonos basura, que en la nación se llamaban LECOP y en la provincia del Chaco se llamaban quebrachos, que vino a denigrar un poco más de lo que ya teníamos denigrados nuestros salarios, porque cada vez que íbamos al almacén, al supermercado a buscar mercadería, nos reconocían el 70% de esos bonos basura, y en el mejor de los casos un 80%, pongamos. Después, cuando tuvimos esa década, tuvimos 222 pesos de básico durante todos esos 10 años. Después vino el gobierno de Roy Nikich, que mantuvo ese congelamiento hasta prácticamente mitad de su mandato, y llevó a 600 pesos el sueldo básico, pero nos manteníamos ahí. Llegó después el primer gobierno de Capitanich en fines de 2007, principio de 2008, donde tuvimos un incremento de nuestro sueldo básico, y recuerdo patente, de 200 y pico de pesos. La cosa es que habíamos comenzado con una buena política salarial, nunca suficiente, porque de tanto deterioro, claramente que siempre, a partir de ahí, y con nuestro reclamo permanente por el establecimiento de la cláusula gatillo. Miren los años que nos ha llevado el reclamo por la cláusula gatillo, que recién en el año 2019, principios de 2019, logramos que se incorpore esta herramienta, con muchas batallas libradas de por medio. Recordemos que en el gobierno de Domingo Pepo habíamos tenido una pérdida del poder adquisitivo de un 50% de los sueldos, porque no había incremento salarial, porque lo que teníamos era como contrapartida inclusive el tema de la inflación, que iba creciendo.
y principios de 2019, después de mes y medio de medidas de fuerza ininterrumpidas, con manifestaciones y movilizaciones convocadas en toda la provincia por ATECH y todo el Frente Gremial Docente, logramos que el Ministerio de Hacienda, entonces, después de mes y medio de llevar adelante todo un plan de lucha, digamos, que los colegas deben recordar claramente, logramos que se nos convoque a esa mesa de política salarial y condiciones de trabajo, digamos, a las entidades gremiales que estábamos llevando adelante las medidas de fuerza. Se abrió una mesa de negociación con la primera condición de ATECH y de todo el Frente Gremial para que se devolviera hasta el último peso de lo que habían descontado en los años anteriores a nuestros compañeros docentes por las medidas de fuerza. La primera condición fue esa para sentarnos en esa mesa. Ahí logramos además no solo la restitución de los descuentos por días de paro, desde la fuerza gremial, digo, y por eso hago hincapié en la necesidad de la unidad, en la acción de todos los docentes en toda la provincia y de la participación de cada una de estas concentraciones que mañana a partir de las 19 horas vamos a llevar adelante en cada una de las plazas de nuestras ciudades en todo el ámbito del Chaco para reclamar con contundencia al gobierno, primero que cumpla con su palabra, del compromiso del pago de la cláusula gatillo, con la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo y también con el reclamo porque restituya los descuentos por días de paro, que además su ministra de Educación anunció que día no trabajado, claro, ellos incumplen y todavía te van a castigar con el descuento. La verdad que sin duda que la política nacional cumplida a pie juntillas acá, a pesar de que no es lo que nuestra provincia ha elegido, ¿no? Ha elegido a la actual gestión de gobierno en la provincia del Chaco, no a la nacional, digamos, para que se lleve adelante aquí, ¿no? En esa mesa de negociación 2019, donde logramos incorporar por primera vez la cláusula gatillo, también logramos incorporar la política de recomposición salarial con una serie de otras medidas en materia de derechos laborales, no solo de los docentes, sino de derechos de los integrantes de la comunidad educativa. Habíamos logrado el refuerzo de partidas en comedores, en partidas de sostenimiento, inclusive fue un paquete de medidas que impulsamos y que logramos que finalmente el gobierno dijera que sí. Fue cuando se destrabó el conflicto después de mes y medio de medidas de fuerzas contundentes con todos nuestros colegas docentes en toda la provincia manifestándose en todas las plazas y de manera organizada a través de las entidades gremiales, digamos, cubriendo en sus espaldas para la defensa de los derechos del conjunto. En ese año terminamos con un 3-4% por encima de la inflación. Cuando llega 2020, asume el gobierno Capitanich, quien se había comprometido a darle continuidad a esa política salarial, atraviesa la pandemia, se toma como excusa para el incumplimiento del pago de la cláusula gatillo, lo que hizo que a principios de 2021 saliéramos a la calle reclamando al gobierno de Capitanich que pagara la deuda que había contraído por el incumplimiento del pago de la cláusula gatillo en 2020 y que estableciéramos para ese año la política de recomposición salarial con la base de la cláusula gatillo, la pauta, digo, ¿no? Así fue, después de mes y pico también de no inicio de clases, de manifestaciones, de la lucha organizada por ATECH y todo el Frente Gremial, logramos que se convocara a las entidades gremiales y termináramos firmando la vigencia plena de la cláusula gatillo, el pago de la deuda del 2020 y el establecimiento de la política de recomposición salarial. Terminamos ese año 2021 con un incremento de un 20% por encima de la inflación. El año 2022 comenzamos las clases
porque sin conflicto, porque logramos más temprano que tarde firmar con las autoridades de gobierno, o mejor dicho, que el gobierno firmara el compromiso del pago de la cláusula gatillo para todo el año 2022 con la pauta salarial, conteniendo también la política de recomposición salarial para lograr incrementos por encima de la inflación. Terminamos 2022 con un 20% de incremento por encima de la inflación. 2023 también iniciamos las clases sin conflicto con una pauta similar y terminamos 2023 con un incremento de un 26% por encima de la inflación. Digo esto porque es importante refrescar la memoria, porque uno escucha por ahí algunas cosas que no se condicen con la verdad de los hechos, y la verdad que solo puede desconocer quien no vivió en esta provincia. O sea que decir cosas que no son es muy poco serio, ¿no? Cuando asumió la actual gestión de gobierno, desde principios de 2024, recordemos, lo hemos dicho aquí en muchas oportunidades, cuando resultó electo el gobernador actual, Leandro Esdero, desde ATECH y todo el Frente Gremial le solicitamos una audiencia en ese carácter, inclusive de gobernador electo, y que nos recibió rápidamente a ATECH y a todo el Frente Gremial, donde justamente la necesidad de esa reunión era expresarle al gobernador la importancia de esta pauta salarial, de la cláusula gatillo y la política de recomposición, y que reconoció claramente, ¿no? Es más, nos dijo: yo tengo el compromiso de cumplir con el tema de la cláusula gatillo y de todo esto que veníamos conversando, digamos, haciendo hincapié en la importancia de la educación y de todo lo que... Bueno, lo que reclamamos es que se cumpla con el... Tenemos que decir que desde que asumió la actual gestión de gobierno no tuvimos una sola convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Sí, a principios de 2024, en una de esas pocas reuniones que convocaron a los gremios que no tenían el carácter de Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, igualmente desde ATECH y todo el Frente Gremial propusimos al gobierno para que el Poder Ejecutivo firmara con las entidades gremiales que estábamos dispuestas a firmar, digamos, como firmamos desde ATECH y todo el Frente Gremial, el cumplimiento del pago de la cláusula gatillo para todo el año 2024. Logramos que se firmara eso, y es más, quedó sentado en ese compromiso la continuidad de las reuniones para el tema de la política de recomposición salarial, y tuvimos un año 2024 sin interrupción de clases prácticamente a lo largo de todo ese año, que es lo que le planteábamos al gobernador aquella oportunidad cuando había resultado electo y que pudimos dialogar con él, la importancia del cumplimiento del pago de la cláusula gatillo, de la política de recomposición salarial, que hizo que se pudiera garantizar en varios años las clases en el sistema educativo, decimos, sin interrupciones. Pero hoy nos encontramos de un día para otro con el anuncio del incumplimiento del pago de la cláusula gatillo, con una situación muy crítica, como compartíamos con ustedes desde el documento, digamos, que dábamos a conocer desde todos los gremios el día jueves, frente a este incumplimiento, digamos, del gobierno, ¿no? Por otra parte, y ya en esta parte final, decimos, de nuestro programa de hoy, escuchamos mil cosas con las que se intenta justificar el tema del no pago de la cláusula gatillo a los trabajadores de la educación, haciendo referencia a la situación financiera de la provincia, como si los trabajadores somos quienes generamos, digamos, no. Y escuchamos, que se echan culpas entre los que están y los que estuvieron, y nosotros siempre en el medio. Esa es la cuestión, decimos, ¿no? Y como vivimos siempre en esta provincia y como somos muy serios para plantear
cada una de las cuestiones que planteamos desde las filas de la TECH y desde nuestra entidad. Seguimos atentamente y de manera responsable toda la situación financiera de la provincia. También respondíamos algunos funcionarios de gobierno en el transcurso de la semana pasada que decían porque la herencia que recibimos, porque los intereses que tenemos que pagar de la deuda en dólares que tomó la gestión anterior. La verdad que acá hay responsabilidades compartidas, pero eso tienen que resolverlo ustedes como gestión actual y con la que pasó, y con lo que tienen que hacer es responder a los intereses de los chaqueños, responder a los reclamos de los trabajadores, responder con el cumplimiento de los compromisos que han asumido, de la cláusula gatillo, con el sector docente, de convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, de no tomar reprimendas, represalias como lo están haciendo con los descuentos por días de paro. Cuando estaban del otro lado del mostrador iban a reclamar, a presentar denuncias en fiscalías por los descuentos por días de paro. Digo, lo que no apreciamos aquí es coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que nosotros podemos mostrar es precisamente esa coherencia, podemos mostrar memoria, podemos mostrar acciones siempre en la misma línea, en defensa de nuestra educación, de nuestra escuela pública, estatal, gratuita, y en defensa de los derechos que tenemos como trabajadores de la educación. Decíamos ante este maremándum de echadas de culpas, podemos decir, entre unos y otros, y en el medio estamos los ciudadanos, que la situación, respecto de la situación financiera provincial, los datos reales mata relatos. Desde la TECH rechazamos la clásica justificación, entre comillas, de los gobiernos de turno de culpar con fáciles generalizaciones por las dificultades que enfrentan a las administraciones anteriores. De tal manera, el gobierno provincial actual intenta eludir la responsabilidad de su propia torpeza al someterse al gobierno nacional en negociaciones político-económicas que terminan en perjuicio de la población chaqueña. En la provincia del Chaco, muchos problemas financieros se originan en el enorme endeudamiento externo en dólares adquirido en el país y en la provincia durante la gestión de Juntos por el Cambio en el período 2016-2019 a nivel nacional y del gobierno de Domingo Pepo a nivel provincial, que adhirió a dicha postura con el apoyo de todos los sectores políticos, económicos y financieros, incluido el actual oficialismo, cuando eran diputados y le aprobaban ese endeudamiento en dólares quienes hoy gobiernan nuestra provincia. De tal manera, las grandes dificultades de la actual gestión de gobierno responden al pago de dicho préstamo en dólares originado en el año 2016, recurriéndose primero a los adelantos de coparticipación, febrero de 2024, con licitaciones de letras de tesorería agosto de 2024, duplicación del monto de adelanto de coparticipación febrero de este año y con un nuevo préstamo en pesos para el vencimiento en agosto de ahora, en este agosto de 2025. A esta situación heredada se le sumaron en el presente las consecuencias del milagro libertario, reduciéndose los ingresos provinciales en el año próximo pasado en un elevado porcentaje con relación a lo percibido en el año anterior, 2023, y durante el año 2025 por una caída de la recaudación tributaria, resultado del menor consumo, de la reducción salarial y de la producción nacional, agregándose a ello la descarga en el gobierno provincial de la continuidad de la obra pública y de otras inversiones abandonadas por el gobierno nacional, el incumplimiento del financiamiento previsional, fondos de ANSES que corresponden al Chaco, y la supresión del incentivo docente, todo ello con el silencio complaciente del gobierno provincial.
La ajustada síntesis expuesta demuestra las causas fundamentales de la crítica situación financiera en la provincia del Chaco y que no responde a las erogaciones del sector docente y de los empleados estatales en general, como falsamente se pretende presentar al comparar el gasto en personal con ingresos coparticipables, advertido por la TECH en numerosas publicaciones anteriores de público conocimiento. El ahorro de lo no abonado por la cláusula gatillo responde a la necesidad de pagar los intereses trimestrales del último préstamo en pesos a tasa variable tomado por el gobierno provincial actual y otras obligaciones financieras sometidas a la incertidumbre de la variación del dólar y de la tasa de interés. Ante esta denigrante política, la ATECH resistirá junto a las demás organizaciones sindicales docentes y de otros sectores toda acción que reduzca el poder adquisitivo de los trabajadores siguiendo las directivas del gobierno nacional. Este es el documento que en el día de ayer dábamos a conocer desde la comisión directiva de ATECH, desmintiendo estas afirmaciones del gobierno provincial respecto de que todos los fondos de coparticipación nacional van destinados al 100% de los salarios. Estamos en el minuto final de nuestro ATECH Informa de hoy. Ratificamos la medida de fuerza de no inicio de clases normal en la provincia del Chaco para mañana lunes 4 de agosto por falta de pago de la cláusula gatillo, por falta de convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo y con la convocatoria a todos nuestros colegas docentes a partir de las 19 horas, activos y jubilados, a partir de las 19 horas, aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña, en la Plaza San Martín. En Resistencia, a partir de las 19 horas, en la Plaza 25 de Mayo y en cada una de las plazas centrales de las distintas localidades de la provincia. Les agradecemos la atención y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el domingo que viene.